Muy buenos días para todos. Para mí realmente es un honor y un privilegio estar en esta jornada de actualización en gastroenterología, gracias a la invitación del doctor José Antonio Fernández. Aquí está el código QR que todos pueden tomar y la dirección para que contesten las preguntas que analizaremos en esta conferencia interactiva. Les traje dos escenarios problema. El primer escenario problema es una paciente de 40 años con dispepsia sin antecedentes familiares. Hice una endoscopia digestiva que tenía, ya les muestro la imagen, gastropatía eritematosa y las biopsias metaplasia completa solo en el antro, sin Helicobacter pylori. Miren aquí la endoscopia realizada en el 2021 solamente con luz blanca, donde veíamos algunas placas nacaradas y tomamos las biopsias de ese. Este es el escenario problema 2, que es básicamente un hombre de 54 años, tenía un antecedente importante, cáncer gástrico en el padre, tenía placas nacaradas y ya les muestro la endoscopia. La histología mostró metaplasia incompleta en antro y en cuerpo, con Helicobacter pylori abundante y fue leído como Olgate. Esta imagen, este video donde ya empezamos a utilizar el CLI, el BLI, ya es una técnica más avanzada, moderna, donde nosotros estamos viendo los cambios del tejido, el reforzamiento del tejido alrededor de la cripta y vemos metaplasia y cambios de atrofia, ya cambia la tecnología. Y es por eso que surgen preguntas que trataré de contestar en esta conferencia denominada una visión basada en los problemas clínicos que les acabo. Estos son los objetivos. Recordaremos las definiciones, los tipos, los fenómenos epigenómicos, las guías de la AGA, la revisión técnica de la AGA, lo que piensan en Europa y algunos conceptos y artículos propios de Colombia y Chile. Quiero que levanten la mano los que creen que la metaplasia hace de parte del tipo de cáncer difuso, intestinal, los que no saben. Bueno, que la clasificación de Laurel de cáncer gástrico lo divide en dos tipos, cáncer gástrico difuso, cáncer gástrico intestinal. Todo lo que tiene que ver con la cadena de Pelayo-Correa y metaplasia tiene que ver con el cáncer gástrico. Vemos como ya sabemos que la metaplasia gástrica es el reemplazo del tejido epitelial gástrico normal por un epitelio similar al intestino y vemos que se divide en completa o incompleta, completa cuando tiene todos los elementos del intestino delgado, incompleta cuando tiene los elementos. Recordamos lo que todos sabemos y que todos los días tenemos que transmitir a nuestros pacientes, desde la mucosa normal, pasando por la gastritis atrófica, la metaplasia, la displasia, el cáncer gástrico de la cadena. Vemos que detrás de cámaras de esto que vemos endoscópico e histológicamente hay algunos cambios moleculares. Vemos ahí cuatro columnas donde en la primera vemos el epitelio normal sin ningún tipo de alteración, esas células anaranjadas. Ya cuando empieza a ver en la segunda columna el ataque por Helicobacter pylori y empieza a ver algunos cambios locales y se genera la metaplasia incompleta con alteraciones en número de copias de DNA, erosiones de telomerasa y metilación de DNA que al ser más severas generan lo que se ve en la cuarta columna, que nos vamos allá a la parte epidemiológica, donde vamos a presentar lo más importante analizado de las guías clínicas de la Asociación de Gastroenterología y su revisión técnica un poquito más específica, que es muy importante porque miren ustedes que en el Prisma, que es donde se seleccionan los artículos, vemos que se revisaron 3.714 artículos y 114 efectivos, y una de las revisiones más importantes severas que se han hecho de la literatura en el tema. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en algunos conceptos y definiciones para que después a lo largo de la charla estemos entendiendo los conceptos. ¿Qué es progresión histológica? Cuando uno tiene una metaplasia que puede llevar a una displasia o a un cáncer. ¿Qué es regresión histológica? Cuando uno tiene una entidad que baja de nivel, que tiene, por ejemplo, una metaplasia, baja a una atrofia o a una mucosa.
que es gastritis extensa, aquella que se presenta, según los norteamericanos, en dos sitios, como en el antro y en el cuerpo, ya es extenso, pero si está solo en el cuerpo también es extenso, diferente para los europeos que solamente si está en los dos sitios, que es limitada cuando está solamente en el antro, que es completa, ya lo dijimos, cuando tiene las características de intestino delgado, incompleta cuando tiene las características. Entonces está la primera pregunta pico. Recuerden ustedes que la pico es los pacientes, la intervención, la comparación y el desenlace. La primera propuesta que nos hace esta revisión exhaustiva técnica de la Asociación Americana es preguntar si el tratar o no tratar el Helicobacter pylori genera como desenlace un cambio cuando se. Entonces aquí muestra la evidencia, miremos esta revisión sistemática de la literatura, que es la que ellos muestran, y vean ustedes un gráfico de bosque donde siempre señalo la heterogeneidad, es de cero, luego son muy homogéneos, y vemos que hay dos brazos, uno que cuando se da placebo y no se erradica el Helicobacter pylori comparado con erradicar el Helicobacter pylori, y qué pasó en el concepto de regresión histológica, que ya se las definí. Vemos que es claro que cuando se erradica el Helicobacter pylori hay una regresión histológica bien importante y significativa eh, en los pacientes que tienen metaplasia. Entonces la recomendación es primero si hay que buscar el Helicobacter pylori y segundo hay que erradicarlo y esto es una evidencia. Ahora les hago una pregunta. ¿Se debe vigilar todas las metaplasias anualmente? ¿Quiénes creen que sí? ¿Quiénes creen que no? ¿Tiene más riesgo de progresión a cáncer una metaplasia incompleta? ¿Quiénes creen que sí? ¿Quiénes creen que tiene el mismo riesgo? La pregunta pico 2 es básicamente entre pacientes con metaplasia y evaluar si la vigilancia de esta metaplasia, vigilar versus no vigilar, va a tener un cambio en el impacto en pacientes de bajo riesgo local, sin antecedentes familiares, metaplasia o en alto riesgo que tienen todos los antecedentes. Entonces miremos la evidencia que dice. La evidencia dice que el riesgo de progresión a displasia de la metaplasia completa comparada con la incompleta en este bosque gráfico de bosque, a pesar de que es heterogéneo, nos muestra que no dio casi lo mismo este riesgo de progresión de metaplasia completa versus incompleta de progresar a displasia, muy diferente a la progresión a cáncer. Aquí sí hubo una diferencia muy importante y vemos cómo aquellos pacientes que tenían metaplasia incompleta tienen 3 veces más riesgo de llevar a cáncer gástrico que aquellos que tienen metaplasia completa y ahí ven la heterogeneidad de 0%. Bueno, y también se hizo el análisis de si tener metaplasia antral o localizada es igual o es diferente a tener extensa. En este forest plot, que es todos los artículos que se emplearon en ese artículo, en ese trabajo, se muestra que hay una mayor probabilidad de llevar a cáncer gástrico cuando se tiene una metaplasia que una localizada. Ya basado en esto, nos habla claramente la AGA que sí, la metaplasia incompleta parece tener más riesgo que la completa, que sí, la metaplasia extensa parece tener más riesgo que la limitada, que es importante tener en cuenta los antecedentes familiares de cáncer gástrico y el venir de zona de alta incidencia. Entonces, según eso, si el paciente tiene un alto riesgo, justificaría, según ellos, con una baja evidencia, hacer una endoscopia al año y volver a reevaluar. Pero es importante decir que esta revisión está basada en una baja evidencia de información. Saqué el artículo más importante de esta revisión técnica que fue presentado hace poco por el grupo Helicobacter pylori de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y fue presentado por su líder principal, la doctora Blanca Piazuelo. Les recomiendo que lo vean, que está en YouTube de hace 8 o 10 días. Y es el estudio de uniforme más importante que se encuentra aquí. Es la quimioprevención colombiana de una corte de 20 años. Es muy difícil y muy importante hacerlo, pues requiere demasiado tiempo y de pronto no vamos a tener otro parecido. Aquí vemos las características de los pacientes, se analizaron a los 6 años, a los 12, a los 17, 20,
Y estos son los dos o tres conceptos más importantes que tiene este artículo. Miren ustedes aquí cómo se compara la metaplasia completa contra la metaplasia incompleta. Y a los 20 años se ve que la metaplasia incompleta tiene 18% de probabilidades de ascender a displasia de alto grado o a cáncer, comparado con solo 2% de la completa. Y una comparación de proporción. Este otro resultado mostró que tener metaplasia en el antro, o sea, localizada, da 7% de probabilidades de crecer, de avanzar a displasia o cáncer, comparado con 17%, también una comparación de proporción. También es importante saber que durante los primeros 5 años no hubo diferencia entre tener Helicobacter pylori y no tenerlo en la progresión a cáncer gástrico, pero después de los 6 años esto realmente sí cambia de una manera importante y el riesgo y el hazard radio se ve bien significativo. Dicen los europeos, todos recordamos el MAPS 1 y el MAPS 2, que es el manejo de las entidades precancerosas y el consenso europeo. Les traje un resumen de lo más importante que cambió del MAPS 1 al MAPS 2, que sigue vigente. Miren, ahí está el número de las preguntas y son 21 puntos donde se analizan todas las recomendaciones. En el MAP 2, por ejemplo, nos dicen en el punto 8 que debe ser buscado en atrofia y metaplasia intestinal más obsesivamente el Helicobacter pylori por los riesgos de cáncer. Nos dice que antes decían que tomar 2 biopsias de antrios de cuerpo, pero en este nos recomiendan algo que no habían dicho en el anterior y es que toca buscar muy cuidadosamente en la incisura y en los sitios que veamos alteraciones. También nos dice que hay unos factores de riesgo, nos los aclara más y hace más énfasis, como el de antecedente familiar en primer grado de cáncer gástrico, que la metaplasia incompleta, el Helicobacter pylori persistente, y nos hace énfasis en algo muy importante. Hay que hacer cromoendoscopia porque sí muestra algunos cambios para la toma de biopsias y de pronto para analizar y tener mejores resultados. Erradicar el Helicobacter pylori dice que aparentemente en los primeros años no cambia el riesgo de cáncer gástrico, muy parecido a lo que nos mostró la doctora Piazuelo, pero más adelante esa puede ser la causa que disminuye. Esto es lo que ellos recomiendan analizar de la cromoendoscopia con alta definición en biopsias de cuerpo antro-incisura, pero ojalá dirigidos por cromoendoscopia y no solamente al azar como muchas veces vemos. Si hay Helicobacter pylori, entonces nos dice si la metaplasia es leve o está solo en el antro, pues no hay que vigilar, no hay factores de riesgo importantes. Si la metaplasia está solamente en el antro o en el cuerpo, para ellos localizada es estar en el cuerpo o en el antro, no como los norteamericanos que cuerpo ya es extensa. Si no es así, entonces analicemos la historia clínica, si hay historia familiar de cáncer gástrico o incompleta o gastritis atrófica o Helicobacter pylori, entonces hagamos una vigilancia cada 3 años. Pero miren ustedes que ellos le dan un valor mucho más fuerte al primer grado de cáncer gástrico, papá, mamá, hermanos, básicamente que sí se tiene, ellos sí dicen que hay que hacer una vigilancia un poco más seguida y debe ser entre 1 a 2 años seguido, hechas principalmente nuevamente por Latinoamérica. Quiero antes de ir a Latinoamérica preguntarles, ¿quiénes creen que es peor un Olga 3 en 4 que un Olga 1-2? Bueno, este es un trabajo muy interesante que me envió muy amablemente el doctor Riquelme a mi correo hace un mes, un trabajo que será publicado en GOT comparando Olga y Holguín como cáncer gástrico en pacientes latinoamericanos. Solo resalté un par de cosas, aunque es un trabajo muy importante y tiene cosas que tenemos que leer. Los pacientes con Olga 3 y 4 y Holguín 3 y 4 realmente sí tienen un riesgo mucho mayor y tasas más altas de ir hacia displasia y hacia cáncer gástrico comparado con los Olga 0 y 1, y eso es tal vez una de las conclusiones más importantes. Este es un trabajo nuestro de hace unos años cuando solamente utilizábamos la luz blanca, como les mostré en el primer caso, y queríamos saber la correlación entre cuando un experto le parece que es metaplasia en las placas nacaradas, que me parece que eso era ya demasiado primitivo, y nos mostraba que era básicamente aproximadamente un 65-70% de correlación cuando el experto veía las placas nacaradas y tomaba las biopsias. Obviamente de ninguna manera podía saber que
Este es el trabajo más importante hecho en un casos y controles de la Universidad Nacional, donde muestra los casos cuando se hace Olga y los controles cuando se toman biopsias inadecuadas y nos muestra de una manera muy importante en un número de casos muy grande que el Olga permite detectar una cantidad de atrofias que no se veían o que no se analizan cuando se tomaban estas biopsias y que a pesar de esto es importante por eso, pero que tranquilos, eso no va a empeorar el costo porque el 88% tienen un bajo riesgo y no van a requerir esas vigilancias tan obsesivas. Es un trabajo. También este es un trabajo nuestro publicado en la revista que quisimos hacer el mapeo de dónde estaba el Helicobacter pylori y dónde encontrábamos los principales cambios de metaplasia y atrofia en nuestros pacientes. Ahí vemos en verde dónde estaban en incisura y en antro los principales hallazgos del Helicobacter pylori y vemos dónde encontramos principalmente los cambios de metaplasia, atrofia era en antro y en incisura de una manera importante y ese es un trabajo que les recomiendo también para mostrar el mapeo. Este es un video que me prestaron muy amablemente la Universidad de Nagoya, donde ya vemos qué es lo que se está haciendo y lo que viene pronto para Colombia, y es básicamente la utilización de la inteligencia artificial para que ya nos muestre los sitios donde se encuentra, como en este caso, la metaplasia y qué sitios debemos biopsiar. Es muy probable que este sea ya el futuro cercano. Yo hago una reflexión con ustedes y yo creo que es así, estoy muy seguro, pero les pregunto a ustedes, ¿estamos pasando de la era de la luz natural, en el primer caso que les mostré, y luego la cromoendoscopia, que mucha gente la desaprovecha con los equipos que tenemos, en el segundo caso que les mostré, y ya estamos acercándonos seguramente a la inteligencia artificial? Yo pienso que este camino ya estamos dando los pasos y hacia allá. Para cerrar los escenarios, problema, el primer paciente, 40 años, una mujer que tenía una endoscopia con una gastropatía y unas placas nacaradas. La histología solo mostró metaplasia completa en el antro, H. pylori negativo y Olga 1. Según todo lo que les dije, entonces no tiene factores de riesgo, es completa, no es extensa, no tiene antecedentes familiares, no tiene Helicobacter pylori, es Olga 1, luego no hay que vigilarla. Y el escenario problema 2, que fue todo lo contrario, les puse en rojo que tenía un papá primer grado cáncer gástrico, que tenía metaplasia incompleta, lo hicimos con ya cromoendoscopia con FAIS, como les mostré, con BLI y LCI, en antro y en cuerpo, tenía Helicobacter pylori y Olga 3, entonces tiene antecedentes familiares que para los norteamericanos es importante, pero para los europeos es más importante. Es incompleta, que les mostré que es un factor de riesgo mayor, es extensa, que les mostré que es un factor de riesgo mayor, tiene Helicobacter pylori, que es otro riesgo mayor, Olga 3, que les mostré que es mayor, luego tiene todos los antecedentes y este paciente se le hace una endoscopia al año siguiente para reestadía. Para llevar al consultorio, la metaplasia intestinal es una condición premaligna susceptible de vigilancia. La incompleta, el componente extenso y los antecedentes familiares son importantes factores de riesgo de progresión. El Olga diferencia bien el riesgo de cáncer gástrico. Se deben implementar estos protocolos en nuestras instituciones porque yo estoy seguro que no tenemos ni el 20% de las instituciones que lo hacen de esta manera y los patólogos no están de acuerdo con los clínicos. Y además debemos saber nuestros costos-beneficios para saber la eficiencia de la población. Aquí las respuestas que ustedes dieron. Vamos a ver, para cerrar, cuando les pregunté si la metaplasia hace parte del cáncer intestinal, la mayoría estuvo bien. El metaplasia es igual a tener riesgo de Helicobacter pylori que no tenerlo. La verdad es falso porque el riesgo que tener Helicobacter pylori es mayor, claramente. Tiene más riesgo de progresión a cáncer la metaplasia intestinal incompleta, como la mayoría contestó. El riesgo de cáncer gástrico al tener, según el estudio de Piazuela, es al sexto año, como muestra el estudio de la doctora Piazuelo. Se debe vigilar todas las metaplasias, falso. Se deben vigilar, ya les mostré, principalmente las que tienen metaplasia incompleta. Es peor pronóstico Olga 3 y 4 que 0 y 1. Perfecto, todos estuvieron bien, de acuerdo con la evidencia actual. Los factores de riesgo para vigilar más de cerca la metaplasia son todos, pero ese era el que más tenía acumulados.
familiar en primer grado con cáncer gástrico, metaplasia incompleta y multicéntrica, y parece que la charla aportó al conocimiento práctico de la consulta externa. Muchísimas gracias.